Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempos de Política, les saluda Guillermo Morales, acá desde la cabina de Radio U 101.9 FM y pues en compañía acá en cabina de don Andrés Rojas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Guillermo. Pues bastante bien, gracias a Dios. Esperando calentar la discusión acá en la mesa, como es tradicional los martes a partir de las 6:30. Exactamente, y pues muchísimas gracias, Andrés, y también pues saludar a nuestro compañero Eric Vargas. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo vas? Muy bien, y vos, Guillermo, un gran saludo a todos los amigos de Tiempos de Política y un gran placer estar de nuevo con ustedes por acá esta semana. Pues sí, efectivamente, pues muchísimas gracias también a vos, Eric, por acompañarnos. Y hoy pues un par de temas pues bastante interesantes que queremos tratar. eh, Entre ellos pues seguir un poco con la discusión de lo que va a pasar con la reforma fiscal, que está bastante movido, ¿verdad? Acompañado de la renuncia de don Guillermo Zúñiga a su curul en la Asamblea Legislativa. Y pues llama mucho la atención, ¿no? Porque incluso la misma semana anterior habíamos hablado de que mucho del éxito que vaya a tener la, la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa dependerá de la posición que adopte don Guillermo, y pues don Guillermo ahora decide salirse de la Asamblea Legislativa en una fecha que todavía no ha designado, debido a que no se siente parte de este gobierno, es su criterio principal. Bueno, tal vez con este tema, Guillermo, sí, pues me parece a mí que tiene un trasfondo que va pues tal vez más allá de lo que se puede intuir a primera vista. En el fondo aquí me parece que lo que esto revela es la gran división interna que se está dando en Liberación Nacional, el enfrentamiento entre el arismo y el gobierno. Y pues ya esta salida de don Guillermo, que es pues la persona que estaba llamada a asumir el liderazgo en el proyecto de reforma fiscal, queda huérfano el proyecto de un líder que tenga realmente un conocimiento amplio del tema, como lo era don Guillermo. Y bueno, en primera instancia a mí esto lo que me revela es lo deterioradas que están las relaciones entre el arismo y el gobierno. Porque este es el momento en el que más se necesita pues de ese conocimiento y de ese liderazgo que pudo haber ejercido don Guillermo Zúñiga. Eh, Así que es un momento realmente crítico, ¿verdad? Es como cuando más necesitábamos, se va, ¿verdad? Deja, deja pues una falta Perdón, disculpen, aquí estamos con pequeños problemas de sonido en cabina. Pero Ok, solucionado. Bueno, básicamente sí, lo que estábamos apuntando entonces era esa división que esto refleja a lo interno de Liberación Nacional, y sin duda alguna, pues por lo polémico que va a ser este proyecto, eso pues dificulta muchísimo más las cosas, ¿verdad? Si ya de por sí estábamos hablando que iba a ser un proyecto complicado, pues ahora parece ser que va a ser más difícil aún, ¿verdad? Si no se logra un consenso a lo interno de Liberación, bueno, ¿cómo van a convencer a la oposición? Más aún cuando la reforma que se plantea pues se vislumbra como una reforma regresiva, ¿verdad? Que estaría recayendo sobre la clase media principalmente. Así que bueno, el panorama se complica todavía más, la urgencia sigue igual, ¿verdad? O creciendo la urgencia de esta reforma. Así que pues se nos nubla un poco el panorama, ¿verdad? Yo creo que es bastante lamentable que los fuegos electorales, que pudieran haber sido también otro factor detrás de todo esto, pues están primando sobre los intereses del país, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que es bastante grave esta situación, y pues esperemos que ese consenso que doña Laura no logró en su partido, de alguna manera lo busque también en los partidos de oposición, porque si no, la reforma va a estar totalmente muerta. sí, a mí me gustaría que introduzcamos dentro del tema, adicionalmente, cómo perciben ustedes la renuncia de don Guillermo Zúñiga, porque pensándolo bien, el argumento que él da de que no se siente parte de este gobierno, yo no sé hasta qué punto viene a ser irresponsable, porque se supone que él como diputado representa al pueblo. O sea, todos sabemos que don Guillermo fue puesto en el primer lugar de la papeleta por San José debido a una decisión de doña Laura Chinchilla, pero eh, hay una responsabilidad con lo que es la población, la gente que al fin y al cabo votó por Liberación Nacional en la provincia de San José a la hora de elegir diputados, ¿verdad? ¿Por qué?
¿no debería entonces don Guillermo quedarse en la Asamblea Legislativa pues para defender los intereses de esa población en la Asamblea, más allá de que se sienta o no se sienta parte del gobierno, porque se supone que los diputados son diputados nacionales y que por ello pues defienden, digamos, los intereses de toda la nación? Sí, claro, yo apunto muy bien a lo que vos decís. Bueno, primero es un puesto de elección popular. Yo me voy más allá y yo siento que tal vez los condicionamientos políticos están haciendo evidentes. Tal vez, y es lo que está detrás de la abdicación a la curul de Guillermo Zúñiga. Porque si bien es cierto, Guillermo Zúñiga ha sido o ha manifestado su claro apoyo a lo que es la candidatura de Rodrigo Arias para el periodo del 2014, y me parece que tal vez las corrientes de ese río van por ahí. No tenemos evidencia, pero sacando y leyendo un poco entre líneas, parece ser que existe una influencia dentro de las fuerzas internas de liberación para tratar de desvincularse tal vez del gobernadorista por lo mismo, porque siento que tal vez esta es la forma de por parte de los Arias cobrar el que se llamaba en campaña títere, doña Laura Chinchilla, le salieron tanto respondona y se desvinculara tanto tal vez del liderazgo de los Arias, y parece ser que donde más se tenía que sentir, digamos, el respaldo o lo que es tal vez el apoyo de una figura como Guillermo Zúñiga en un tema tan importante para lo que es este gobierno de la presidenta Chinchilla Miranda, perdón, le está sacando el jugador clave. Por lo consiguiente, creo que el trasfondo es ese, que hay tal vez un gato casero dentro del partido que está entorpeciendo la labor, y que siento que lo está manejando mal, porque si las aspiraciones del Partido de Liberación Nacional son un tercer periodo como partido en la presidencia, debería procurarse porque la presidenta en este sentido salga lo mejor posible, bien parada, para que el electorado tenga la confianza y le dé el voto dentro de las próximas elecciones presidenciales. Yo sigo un tanto pesimista con todo este tema. Me parece a mí que tal vez los analistas políticos que están diseñando la estrategia electoral de don Rodrigo Arias probablemente se han dado cuenta de que probablemente este gobierno va a terminar siendo bastante impopular. Bastante impopular porque, pues, digámoslo claro, asumió una situación fiscal en camino a la crisis, ¿verdad? La crisis se gestó en los últimos 2 años, ¿verdad? Ya cuando, incluso para la época de las elecciones, es más, antes de las elecciones, yo me acuerdo aquí en un programa que estuvimos conversando sobre el tema fiscal y ya yo venía diciendo de la urgencia, de lo urgente que iba a ser la reforma fiscal. De hecho, yo me quejaba de que ningún partido realmente se tomó en serio este tema. Y bueno, era algo que ya se veía venir, ahora estamos sufriendo las consecuencias, y me preocupa mucho que esto sea una jugada política para separarse de un gobierno que parece encaminado al fracaso, con tal de que los electores no sigan asociando a los Arias con la crisis a la cual estamos encaminados. Eso era de hecho un comentario que yo iba a hacer, de que acá lo habíamos mencionado ya desde hace más de un año, de que el tema fiscal iba a ser pues vital para quien asumiera la presidencia de la República, independientemente del partido que fuera, ¿verdad? El reto se le presenta al gobierno de doña Laura Chinchilla, es un reto pues que al fin y al cabo viene a ser necesario abordarlo, porque es un tema que ya lleva 10 años de rezago, ¿verdad? Ya lo intentaron desde el gobierno de Abel Pacheco, no se pudo, se dejó ahí. Pero bueno, al final no se quiso tocar con el problema con fiscal, Arias. el problema fiscal en el gobierno de Don Abel se resolvió solito al final, ¿verdad? El gobierno de Don Abel terminó con unas finanzas públicas que estaban prácticamente en superávit. Sí, pero es que esa fue lo que ofreció Abel Pacheco cuando él llegó al gobierno. Él llegó y dijo, bueno, vamos a recuperar las finanzas públicas, las finanzas del Estado las vamos a recuperar, y fue lo único a lo que se dedicó a hacer ese señor durante los 4 años. El problema fue que no gastó, ¿verdad? Tal vez por eso su obra, tal vez por eso se critica de intangible, exacto, pero muchas cosas no se hicieron, definitivamente no se gastó, pero el tema fiscal no era un problema en ese momento, ¿verdad? Al final de la administración Pacheco. Al final, don Abel hizo las del viejito que llega y ahorra durante toda su vida, se muere, no disfruta del dinero, ¿verdad?
y los que llegan después se lo el gastan, otro extremo, el problema fue que se lo gastan. pasamos de un extremo al otro, ¿verdad? ¿Dónde quedó el centro? Pero hay muchas cosas ahí que juegan y que tienen que ver, según los más cercanos a estas cúpulas de poder y los entendidos en economía, como nuestro amigo Eric, y está el hecho de que, pues, en época de crisis era necesario de que el gobierno pues gastara. El punto es hasta dónde se gastó responsablemente y hasta dónde no, Sí, ¿verdad? y el tipo de gasto también, ¿verdad? El problema fue que se incrementaron gastos permanentes. Cuando una crisis es transitoria, por lo general lo que se recomienda es aplicar medidas que también sean transitorias, de manera tal que cuando se acabe la crisis, las medidas se acaban, ¿verdad? El problema fue que se tomaron medidas que no fueron transitorias, sino permanentes, e incluso que impulsaron un gasto creciente. La crisis, bueno, más o menos quedó atrás, en realidad yo no me atrevo a decir que está totalmente superada, pero bueno, años después y ya no se pueden retirar estas medidas, ¿verdad? Entonces hay que subir ingresos ahora. Hay una cosa, eso sí, que a mí no me gusta de esta reforma fiscal y es, o sea, más allá de la transformación del impuesto de ventas en IVA, ¿verdad? En el impuesto a valor agregado para llegar y poder cobrar también lo que son los servicios, no me gusta que se vaya a subir la tasa impositiva de este impuesto de un 13 a un 15%, ¿verdad? Porque no es lo mismo, pues para una persona pobre que le suban el impuesto al valor agregado de ventas en 2% a que se lo suban a alguien, no sé, que viva en los sectores más al oeste de la capital donde las casas de lujo pues pululan, ¿verdad? Claro, yo siento que el IVA es un error, me parece a mí, en mi opinión. Es un impuesto que es regresivo, al final de cuentas recae sobre todos los usuarios de todo tipo de servicios. En los Estados Unidos no se aplica en ningún estado, lo ven como un impuesto socialista a la europea. De manera tal que yo no creo que deba ser la clase media quienes deban, o sea, definitivamente la reforma se ocupa, la pregunta es quién la debe pagar. Yo no creo que sea la clase media, la clase baja, los que deban pagar, y la reforma está apuntando ahí. Yo creo que no es cierto lo que apunta don Fernando Herrero, de que son los ricos los que usan servicios, ¿verdad? Que solo los ricos van al dentista, solo los ricos ocupan abogado y solo los ricos utilizan la medicina privada o la educación privada. Eso es una falacia, ¿verdad? No es cierto. Mucha gente de bajos recursos hace un gran sacrificio para utilizar educación privada y utilizar otros servicios. Así que bueno, ¿a quién estamos poniendo a pagar? Es cierto que hay muchos profesionales que no contribuyen bien, pero yo creo que el problema está del lado de la renta. El problema está en cobrar bien el impuesto de renta. Todos los profesionales están obligados a pagar impuesto de renta. Entonces no creo yo que sea agregando un impuesto que va a encarecer todos los servicios la solución, sino en todo caso a ese sector y con respecto al problema de la evasión de los profesionales es cobrar bien renta, pero no agregar otro tributo. Yo siento que tal vez el problema, y a la hora de que vos arrojas, Eric, la pregunta de quién debe pagarlo, es también cómo cobrarlo. Porque si bien es cierto, se ha barajado desde hace ya bastantes meses atrás, de que incluso el régimen de zona franca se iba a empezar a grabar, pero ¿cuál sería el costo, por ejemplo, de que, por ejemplo, ese tipo de empresas o incluso los casinos decían como, ok, nos van a empezar a grabar con impuestos, pero nosotros nos vamos? Entonces, la inversión se va y sabemos que pues no es ni en primera instancia deber del Estado, ni está en su capacidad de generar empleo, y que normalmente este sector que le roba informalidad a la economía, le, le está diciendo o generando una carga más pesada al Estado. Porque si bien es cierto, una medida esperable es que si se graban impuestos a estas empresas, es que ellas se vayan del país y la inversión se vaya y adiós empleos y hay muchos beneficios que traen pues la inversión extranjera directa en este caso. Bueno, este tema tiene pues bastante que comentarse todavía, pero vamos a aprovechar en este momento para hacer una pausa y ya regresamos.